A continuación invitamos a la doctora Ana Milena Costa. Ella es directora general de SASANA, Asociación de Humanismo Transpersonal. Tiene una maestría en diálogo transpersonal de la Universidad de Naropa, Colorado, en Estados Unidos. Es psicóloga especialista en terapia de pareja de la Universidad de los Andes. Doctora Costa, bienvenida. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la realización de este evento al doctor Velilla. Me parece apasionante poder aprender unos de otros sobre formas de pensamiento. Y agradezco a Alberto Merlano que propuso mi participación en este espacio. Con Alberto somos colegas de una organización que se llama SASANA, somos fundadores, y a continuación va a estar Gustavo, otro colega de la misma organización. Quiero iniciar contándoles una anécdota muy personal. A los 6 años, más o menos, recuerdo que la empleada que nos colaboraba en el aseo en la casa estaba colgando la ropa que había lavado para secarla y yo estaba observando fijamente lo que ella estaba haciendo. Quedé como absorta en el ejercicio de ver las sábanas y las toallas y súbitamente me siento como invadida por una pregunta que fue: ¿por qué yo soy yo y no soy esa toalla? Y yo le planteé la pregunta, ¿sí? Ella era la adulta, me podía decir. Ella me miró con extrañeza y me dijo: ay, usted se hace preguntas bobas. Entonces, bueno, así quedó el tema, pero la realidad es que ese tipo de preguntas me han abordado desde entonces, y es: ¿por qué yo soy yo? ¿Por qué no soy tú? ¿Sí? ¿Por qué tú eres tú? ¿Quién soy yo finalmente? ¿Y de qué se trata mi tránsito por el planeta en esta vida? ¿Sí? ¿Para dónde voy? Todas esas preguntas me han estado siempre como acompañando y eso hizo que a los 16 años yo decidiera estudiar psicología. Estudié psicología en los Andes, posteriormente seguí en esta búsqueda y decidí estudiar psicología transpersonal, que es precisamente el tema de la charla de hoy. Lo dirijo para allá, ¿no? Lamento de nuevo, como el doctor Sarama, al grupo que está allá, porque siento que se pierden un poco de esto. Si ustedes se animan a moverse, pues de pronto se llevan más de la charla. Quiero tener 2 premisas de base en lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Quiero tener estas 2 premisas de base para la charla. Una es que como colombianos, asumo que la gran mayoría de los que estamos aquí, y si no, por lo menos como coequiperos en el planeta Tierra, tenemos hoy día retos sin precedentes. Es clarísimo que tenemos retos enormes a nivel humano, no solamente a nivel individual, sino a nivel social. Y tenemos retos sin precedentes a nivel ambiental, retos de gran envergadura, que si no los atendemos, la cosa no va nada bien. Y la segunda premisa que utilizo es que la única solución frente a esos grandes retos está en la conciencia. Y aquí resalto la palabra conciencia con S. La palabra conciencia sin S, en el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir el conocimiento del bien y del mal y las normas morales para la actuación dentro del bien y del mal. Sin embargo, la palabra conciencia con S se refiere al conocimiento que el sujeto es capaz de tener acerca de sí mismo. Entonces, esta última acepción es la que quiero tener presente en la charla de hoy. La psicología, para los que son psicólogos acá de pronto lo saben,
En la psicología, según la escuela teórica desde la cual se esté hablando, hay una definición de psicología diferente. Como hoy estoy hablando de psicología transpersonal, entonces me permito definir la psicología desde esa perspectiva. Y la psicología, entonces, es el estudio de la conciencia y de su manifestación a nivel del comportamiento. Conciencia y su manifestación a nivel del comportamiento. La conciencia, entonces, es ese conocimiento que de sí mismo es capaz el sujeto. Y la conciencia, en el punto de origen de nosotros como seres humanos, como personas, casi que llega con nosotros mismos, en el momento mismo de la concepción, ¿sí? En esta como pequeña escalera azul que tengo graficada allí, podría yo decir que hay una dirección de proceso desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. El lado izquierdo, puro acá, estaría marcando ese punto de inicio, el momento en que una nueva persona es concebida, se inicia un proceso paulatino y permanente de despliegue de la conciencia, de despliegue de niveles que cada vez son un poco más complejos y abarcadores que el nivel inmediatamente anterior. Y esto es algo que ocurre en los seres humanos desde el momento en que inicia nuestra vida en este cuerpo hasta el momento en que morimos. Estoy poniendo ese marco de referencia. Desde otros lugares podría uno estirar el marco o achicarlo, pero para la charla, digamos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en un proceso de despliegue permanente de la conciencia en niveles cada vez más elevados, cada vez más complejos, más abarcadores, que son capaces de integrar los anteriores niveles y trascenderlos con niveles todavía más amplios. Desde que nacemos hasta más o menos aproximadamente los 6 años de edad, 7 años de edad, cuando lo que coloquialmente llamamos cuando ya se tiene uso de razón, ocurre un proceso de entendimiento de sí mismo y de entendimiento del mundo que se da con un gran énfasis a través de la experiencia corporal, ¿sí? El bebé a nivel intrauterino, los niños, todos cuando fuimos niños en nuestra primera infancia, captamos el mundo muy a nivel de cuerpo y a nivel de lo simbólico, más que a nivel de explicaciones racionales sobre mí misma y sobre el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el desarrollo cognitivo, la capacidad pensante del recién nacido y infante, primera infancia, no es todavía tan elaborado, pero sin embargo es una esponja que está absorbiendo el mundo y entendiéndose a sí mismo dentro del mundo. Entonces, toda esa etapa, desde el nacimiento hasta más o menos 5 o 6 años de edad, dentro de la psicología transpersonal la llamamos el nivel prepersonal de la conciencia, previo al surgimiento del ego, de la persona, podríamos decirlo. Cuando viene el segundo escalón, digamos, de esa imagen, en ese punto en que se unen lo prepersonal y lo personal, ocurren 2 eventos a nivel de desarrollo psicológico muy importantes. Freud lo planteó con claridad, alrededor de los 6 años ocurre el surgimiento de una de las estructuras psicológicas que nos rigen primordialmente de ahí hacia adelante, que es el ego, esa idea de quién soy yo, un yo que es el capaz de regular toda la actividad psíquica y de darle orden a nuestro funcionamiento. Entonces, a partir de ahí hay una conciencia de mí mismo, una conciencia de mí como persona, una conciencia personal. Previa es prepersonal. Pero ese es uno de los acontecimientos, surge la estructura egoica. El otro acontecimiento es que dentro de los estudios de Piaget, que es uno de los teóricos de la psicología sobre el desarrollo de la capacidad pensante, hacia los 6, 7 años se está pasando de la etapa preoperacional a la etapa de operaciones concretas, que empieza a facilitar unas posibilidades de pensamiento mucho más elaborados, mucho más complejos, y de ahí para adelante todo el desarrollo de la mente y de los procesos abstractos y de pensamiento se hacen cada vez más
más elaborados, más complejos y capaces de generar todas estas maravillas que el doctor Reynolds nos estaba compartiendo hace un rato. La psicología en Occidente como disciplina ha hecho unos avances y unos aportes inconmensurables en el entendimiento de qué pasa en la conciencia, estudiando distintas líneas de la conciencia, qué pasa en la conciencia humana desde que nacemos hasta que llegamos al máximo desarrollo de nuestras capacidades pensantes, ¿sí? Es decir, ha estudiado en profundidad la conciencia prepersonal y la conciencia personal. Repito, una es previa al surgimiento más elaborado del nivel cognitivo y por lo tanto es premental. Lo que ocurre allá a niveles de entendimiento es previo a la razón. Ya en la conciencia personal es todo lo que es capaz de ocurrir cuando la razón existe y la mente se desarrolla en su máxima capacidad, donde la identidad de la persona se centra sobre todo en su pensamiento, en su manera de leer el mundo, de entenderse a sí mismo dentro del mundo, y como los humanos giramos fundamentalmente en este nivel de la capacidad pensante, de la capacidad racional y nuestra identificación con esos modos de pensamiento, desde allí nos defendemos, ¿sí? Defendemos nuestras propias ideas, pase lo que pase, ¿sí? Porque estamos muy identificados con eso. La psicología ha desarrollado entonces mucho conocimiento en conciencia prepersonal y conciencia personal. El psicoanálisis pues hizo su aporte enorme, otras perspectivas de estudio de líneas de desarrollo también, y la psicología comportamental, que es la psicología positivista por excelencia, que se dedica a estudiar el comportamiento observable del ser humano, pues ha estudiado la manifestación del comportamiento y las leyes del comportamiento humano, tanto en los niños como en los adultos, con aportes maravillosos también al entendimiento de la psicología. Llega un momento en que la psicología humanista dice, bueno, ¿y qué pasa? Se hace la pregunta, ¿qué pasa si la psique humana puede desarrollarse a niveles más elevados que la razón misma, ¿sí? Más elevados que ese nivel personal? ¿Qué podría pasar? ¿Sí? Y es cuando Abraham Maslow, como psicólogo humanista, se interesa en hacer investigaciones sobre seres humanos que han alcanzado lo que él llama las experiencias cumbre o experiencias pico, que son momentos de poca duración, pero de gran impacto en la vida de la persona, en donde el sujeto reporta haberse elevado a un nivel de conciencia que no es su estado ordinario, ¿sí?, de relacionarse consigo mismo y con el mundo. Cuando Maslow estudia estas poblaciones de sujetos, encuentra en ellos una serie de valores y de manera de ver las cosas que realmente se sale un poco del promedio. Y encuentra, por ejemplo, que hay una experiencia de totalidad, hay una vivencia que ellos reportan en donde se trasciende la sensación de dicotomía. Tú eres tú, yo soy yo. Ahí hay una dicotomía básica, ¿sí? Y ellos dicen, no existe tal diferencia entre tú y yo. Eso es extraño, porque estamos acostumbrados a que cada uno de nosotros aquí sentado es uno distinto de los demás. Pero estos seres humanos, normales como nosotros, en una experiencia cumbre reportan que hay una vivencia y una certeza de que finalmente todos somos uno. No hay tal dicotomía y por lo tanto estamos profundamente interconectados, ¿sí? Si somos una unidad, estamos profundamente interconectados y la persona es capaz de ver la profunda integración que hay en todo. Imaginémonos por un momento, si los seres humanos súbitamente estamos tomando unas decisiones sobre política pública y todos los que estamos tomando esas decisiones de política pública entramos en una vivencia más amplia de la conciencia, que más lo llamó experiencia cumbre, y desde ahí nos sentamos a definir la política pública sobre la salud de este país. Todos estamos interconectados, todos somos uno, entre tú y yo no hay diferencia.
Allí lo que va a aparecer a nivel de texto y a nivel de prácticas van a ser totalmente diferentes quizás a las que hemos tenido hasta ahora. Otros elementos que aparecen en las investigaciones de Maslow es la justicia, el anhelo de orden que fluye de manera espontánea, natural, el anhelo de ser recto en el actuar. También la simplicidad, un poco la desnudez, el permitirse ser como uno es, sin pretensiones, sin juegos, sin máscaras. Es decir, ser honesto frente a los demás, la bondad, el deseo de querer hacer el bien frente a otros. También la alegría, ¿no? El anhelo de divertirse, de gozar, de vivir plenamente la vida, de ser vivaz, de tener humor. Todos son, aquí él habla de 14 valores que logró sacar de sus investigaciones, aquí no trae sino la mitad. Todos están de alguna manera interconectados y finalmente lo que más lo dice es, caramba, al estudiar estas manifestaciones más elevadas que tienen las personas a nivel de conciencia, lo que nos estamos encontrando es con elementos que son claramente espirituales, que claramente las tradiciones espirituales han venido planteando, o los grandes místicos, los grandes maestros. Esos trabajos que Maslow, entre otros humanistas, hicieron, abre la puerta a la creación de la psicología transpersonal. Es decir, existe la manifestación en nuestra conciencia, la posibilidad de una expresión que está más allá de mi propia persona, más allá de mi interés personal. ¿Sí? Por eso es transpersonal, más allá de la persona, más allá de mi propio ego. Y, por lo tanto, al estar allí, también, digamos, algo muy interesante es que se pierde como eje, como centro de gravedad, se pierde lo racional, lo mental. Y es entonces una manifestación de la conciencia que hace un uso transracional. Y creo que ahí empatamos un poco con lo que el doctor Díaz estaba diciendo, y es que el pensamiento, la manifestación del pensamiento desde la conciencia transpersonal tiene un carácter más paradójico que lógico lineal. Entonces podemos pensar, sí, yo soy Milena Costa, y pues yo no soy Milena Costa, todos sabemos eso, que no soy